Bienvenido a tu canal, la escuela más grande del mundo, la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le habla el pastor Chrysler Smith Gamboa y hoy vamos a presentar una clase para maestros de la escuela sabática, para aquellos que son ya maestros y para aquellos que quieren aprender a ser maestros de esta poderosa escuela que tenemos. Muy bien, y el título que tenemos es El niño del Nilo que desafió un imperio. Vamos a conocer quién es y qué hizo para que Dios pudiera utilizarlo. En la lección encontramos el título Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y ha llegado un momento maravilloso y es de orar. Yo quiero orar por cada uno de los maestros, por cada uno de los estudiantes de la escuela sabática. Oremos. Cariñoso Dios, gracias porque tú nos has dejado un libro maravilloso en el cual podemos conocerte. Ayúdanos a entender cada día ese mensaje y ayúdanos, Señor, para que cada maestro pueda recibir la unción de tu Santo Espíritu, pueda presentar una clase poderosa de tal forma que cada estudiante sea motivado para estudiar tu santa palabra, aprender y crecer en el conocimiento de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos maestros y hermanos, eh, tenemos el versículo para memorizar. Cada semana debemos memorizar al menos un versículo. Y este lo encontramos en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Entonces, queridos maestros, el objetivo general de esta lección es reconocer que aún en la adversidad Dios está con su pueblo y lo dirige utilizando diferentes instrumentos para su beneficio. Entonces, nosotros todos hemos pasado por problemas, pero también Dios ha estado con nosotros. Ese es el mensaje que nosotros debemos dar. Y los objetivos específicos son tres. El primero, reconocer que Dios bendice y está con su pueblo, aunque la situación parezca desfavorable. El número dos, conocer los faraones que gobernaron Egipto y estuvieron relacionados directamente con la vida del pueblo de Dios. Y el número tres, analizar la forma en que Dios actuó para ayudar al pueblo de Israel y desbaratar los planes del enemigo. Entonces, de acuerdo a estos tres objetivos, nos vamos a mover dentro de la escuela sabática. Cada lección debe tener unos indicadores. ¿Qué es un indicador? Es aquello que nos muestra que el estudiante ha aprendido. Es la capacidad que puede desarrollar el estudiante para mostrar que el maestro ha sido efectivo al transmitir la clase. En primer lugar, reconoce que Dios bendice y está con su pueblo, aunque la situación parezca desfavorable. Entonces, al terminar la clase, cada estudiante debe desarrollar esto, ¿no? Por medio de la historia que hemos estudiado de Moisés, puede decir que Dios está con nosotros siempre y que nos bendice. Número dos, conoce los faraones que gobernaron Egipto y estuvieron relacionados directamente con la vida del pueblo de Dios. Y la número tres, analiza la forma en que Dios actuó para ayudar al pueblo de Israel y desbaratar los planes del enemigo. Entonces, cada estudiante puede decir los instrumentos que Dios utilizó para beneficiar a su pueblo. Y luego pasamos a esto que es muy, muy importante, las estrategias. Lo que ya hemos dicho
es el qué vamos a enseñar, cómo vamos a evaluar. Pero esto es muy importante porque nos muestra cómo vamos a dar la clase, cómo vamos a compartir ese conocimiento y cómo vamos a interactuar con el estudiante. Entonces, en primer lugar, vamos a realizar la actividad de falso y verdadero, que puede ser en parejas o individual. Allí en el mensaje del chat voy a colocar el link para que usted pueda tener acceso a esta actividad de falso y verdadero. La número 2 dice: organiza los eventos en el orden que sucedieron. Aquí está en desorden. Tenemos intervención de las parteras, Moisés mata al egipcio, el pueblo de Israel es esclavizado en Egipto, Tutmosis III, José vendido por sus hermanos, Moisés es adoptado y entraron 70 personas a Egipto. Entonces, estas 7 frases usted debe organizarlas para que podamos ver si ha entendido, si puede conocer el orden de estos eventos. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, aquí donde dice intervención de las parteras, eso lo vamos a escribir en una tarjeta, en una tarjetica, en una cartulina, en una hoja, en un pedazo de hoja, bloc. Cada una la vamos a escribir por separado en tarjetica y las vamos a presentar a la clase. Vamos a hacer 2 juegos de tarjetas y dividimos la clase en 2 grupos y les entregamos al mismo tiempo las tarjeticas y la idea es ver que ellos puedan trabajar organizando estos eventos. La número 3 dice debatir en parejas las siguientes preguntas. ¿Qué hizo Dios para salvar a su pueblo de la esclavitud según lo estudiado en la lección? Y también, ¿qué instrumentos utilizó Dios para beneficiar al pueblo de Israel y qué hicieron ellos a su favor? Entonces, estas son las estrategias que vamos a usar para poder compartir esta lección de una manera interesante, diferente. Porque, como he dicho en otras clases, a veces el maestro se dedica todo el tiempo solo a hablar o a presentar por medio de unas 3, 4 preguntas toda la lección. Pero acá vemos que hacemos diferentes actividades, por ejemplo, falso y verdadero, organizar los eventos. Son cosas en las cuales los estudiantes van a participar, van a estar involucrados, activos y va a ser algo ameno, interesante para cada uno de ellos. Luego vamos a pasar al desarrollo de la lección. 3 puntos vamos a tocar. Primero, el pueblo de Dios en Egipto. Y aquí podemos escoger algunas preguntas para trabajar con la clase de acuerdo al tiempo que usted tenga como maestro para desarrollar la lección. La A dice, ¿cómo llegó José a ser esclavo en Egipto? Y allí aparecen las citas bíblicas. José llegó a ser esclavo en Egipto porque sus hermanos lo vendieron, sintieron celos, envidia y lo vendieron y por eso José llega a ser esclavo en Egipto. ¿Cómo fue la llegada de Jacob a Egipto después de pasar hambre en Canaán? Entonces, allí podemos ver las citas bíblicas, podemos compartir y debatir con cada uno de los miembros de la clase. Algo que me llama la atención aquí de esto es que la cantidad de personas que logran llegar a Egipto. La C, ¿cuál fue la clave del éxito de José en Egipto? Hermanos, esto es fundamental. La clave del éxito de José estuvo en que Dios, en que Jehová estaba con José. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer, pensar de dónde puede venir el éxito. Hermanos, el éxito viene cuando cada uno de nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Dice, ¿qué tanto creció el pueblo de Israel en Egipto? Es interesante que entraron
70 personas y salen más de 600,000 personas. Aunque el pueblo de Israel estuvo esclavo, Dios le dio una bendición maravillosa a su pueblo. Imagínense tanto crecimiento que obtuvo a pesar de la esclavitud. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel en el momento del éxodo? Bueno, sabemos que el pueblo estaba en opresión, estaba amenazado de muerte, trabajos forzosos, pero Dios estaba con su pueblo. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel ante la opresión de los egipcios? Y Éxodo 1:12 nos dice que entre más los oprimía, el pueblo más se multiplicaba. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No perdamos la esperanza, queridos maestros, queridos hermanos, no perdamos la fe. Quizás estemos en un momento crítico en nuestra vida, sin trabajo, con deudas, enfermos, problemas familiares. No perdamos la fe, porque la bendición de Dios está presente aún en la adversidad que nosotros podamos presentar. Y el pueblo de Israel es una muestra de esto. Eran esclavos, pero Dios estaba con ellos y los bendecía. Y esta última pregunta de este primer punto dice, ¿la esclavitud de Israel es el abandono de Dios? Y aquí voy a dejar este espacio para que usted piense, para que usted analice y para que usted pueda argumentar también. ¿Será que los problemas es el abandono de Dios? Y pasamos al segundo punto, que es el trasfondo histórico. En este trasfondo histórico vamos a conocer quiénes fueron algunos de los reyes o de los faraones que gobernaron Egipto después del tiempo de José. Allí en Éxodo 1:8 nos mencionaba a un faraón que no conocía a José. Por medio de la historia podemos conocer que fue Amós I, quien gobernó del año 1570 hasta el año 1546 antes de Cristo. Luego tenemos a Amenhotep I, del año 1553 a 1526. Este era el gobernante que temía a los israelitas y los oprimía. Luego surgió Tutmosis I, del año 1525 al 1512. Este fue quien decretó la muerte de todos los hijos varones hebreos recién nacidos. Y luego pasamos a Hatshepsut, del 1503 a 1482 a.C. Esta fue la princesa que adoptó a Moisés como hijo. Y el faraón Tutmosis III, del año 1504 a 1450, fue corregente de Hatshepsut durante algún tiempo. Y este fue el faraón del Éxodo. Este evento ocurrió en marzo del año 1450. Y pasamos ahora al tercer punto de la lección, que es la solución al problema. En primer lugar, ¿qué debemos hacer nosotros en los momentos difíciles? Salmo 50:15 nos dice que nosotros debemos invocar al Señor. No es quejarnos, lamentarnos, sino hablar con Dios y presentar nuestra situación ante Él. Allí nos hace la invitación a invocar su santo nombre y Él dará la libertad. ¿Qué hicieron las parteras por el pueblo de Israel? Éxodo 1:15 al 19. Estas mujeres temieron a Dios. Ellas estaban en la encrucijada de obedecer a Dios u obedecer al faraón. El faraón había dado una orden, pero ellas prefirieron desafiar al imperio y ellas obedecieron al Señor y libraron a estos niñitos hebreos que nacían. ¿Qué recompensa recibieron las parteras? En Éxodo 1:15, 20 y 21 nos menciona que Dios bendijo sus casas. Pero hay algo interesante. En la Biblia, por ejemplo, no se menciona el nombre del faraón.
que dio la orden de matar a los niños. Pero sí aparece dos nombres, Cifra y Fua, quienes fueron las parteras que hicieron esta obra maravillosa con estos niños. Entonces, sus nombres aparecen registrados en la palabra de Dios por ese evento, por eso que ellas hicieron. Qué maravilloso. Hoy en día conocemos a estas mujeres, estos nombres, por este acto tan especial que ellas hicieron. Ahora, ¿qué hicieron los padres de Moisés en la adversidad y cómo fue preservado por Dios? Entonces, hasta aquí hemos visto cómo Dios interviene por medio de ciertos instrumentos, las parteras, los padres de Moisés, que también son instrumentos de Dios. Allí podemos debatir, analizar, preguntar para que los estudiantes también puedan participar. Ahora, ¿qué significado tiene la palabra top? Es en hebreo. ¿Y cómo se relaciona con la creación? Entonces, en Éxodo 2:2, allí nos dice la palabra que ellos vieron al niño que era hermoso. Pero la palabra top significa bueno y es la palabra que aparece en Génesis 1:4 y también el 10 y el 31 para hablar de la creación, que todo lo que Dios había creado era bueno y bueno en gran manera. Entonces, así también Moisés era bueno, una creación de Dios buena porque iba a ser útil para algo maravilloso. Ahora, ¿qué representa la adopción de Moisés por la princesa? Éxodo 2, 7 al 9. Este instrumento que Dios utiliza es poderoso. ¿Por qué? Porque resulta que de ese reino, de ese gobierno, sale la orden de matar a todos los niños. Pero Dios utiliza de ese mismo trono a una princesa para que cuide a su libertador. Y vemos que ese niño amenazado de muerte a los 12 años es llevado al trono para vivir entre el faraón y la princesa. Entonces es un milagro maravilloso que Dios hace. ¿Qué evento cambió el rumbo de la vida de Moisés? Éxodo 2, 11 al 15. En estos versículos podemos ver que un día Moisés mata a un egipcio y ese evento cambia la vida de Moisés por completo. Pero podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Ese era el plan de Dios? ¿Que Moisés matara al egipcio? ¿Qué creen ustedes? Eh, Según el Espíritu de Profecía vemos que ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no era la libertad del pueblo de Israel por medio de la fuerza humana, sino que los planes de Dios eran que por medio de su poder Dios diera libertad. Pero Moisés estaba confundido y él actúa por su propia voluntad queriendo liberar a su pueblo. ¿A dónde fue llevado Moisés para recibir la misión más grande de su vida y cómo lo preparó? Bueno, Moisés tuvo que huir, pasar el desierto, llegar a donde Jetro, sacerdote de Madián, allí se casa, tiene hijos y con el cuidado de las ovejas, 40 años en este trabajo, pudo aprender cómo administrar, cómo liderar, cómo guiar a estos animalitos y también cómo liderar al pueblo de Dios. Y por último nos dice, ¿en qué etapas se divide la vida de Moisés y por qué la última es tan importante? Moisés vivió 120 años, cada una repartida en 40 años. Los primeros 40 años los pasó en Egipto. Los siguientes 40 los pasó con su suegro Jetro, cuidando las ovejas. Y los otros últimos 40 años los pasó sacando al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, queridos maestros, hemos llegado a las conclusiones. Cada día vivimos nosotros momentos difíciles, como lo vivió el pueblo de Israel en Egipto, pero aún así recibimos las bendiciones de Dios. Segundo,
Algunos faraones trataron bien al pueblo de Dios, otros le hicieron la vida más difícil. Sin embargo, el Señor logró tener a su libertador en el palacio cuando estaba la amenaza de muerte. Y la última es, para el Señor no hay nada imposible y puede utilizar a cualquier persona como su instrumento, así sea una partera o la hija del faraón. Queridos hermanos y maestros, el Señor les bendiga y nos ayude cada día a dar lo mejor de nosotros para que podamos enseñar, compartir la palabra de Dios. El Señor les bendiga.